Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos un viernes más con el curso teórico de orientación mediúnica dictado por Álvaro Vélez Pareja de la ciudad de Cartagena, la Sociedad Espiritista de Cartagena, compartiendo también los de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor de Barranquilla, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Sembradores del Camino de Bogotá y todos los demás amigos que nos acompañan a nivel nacional, a nivel internacional. Bienvenidos a todos. Gracias a Álvaro nuevamente por disponer de tu tiempo, de tu preparación de estas reuniones. Como toda reunión espírita, iniciamos con una oración. Así que les pedimos que se unan de pensamiento y de sentimiento para elevar a ese plano espiritual superior esta solicitud de asistencia, de sustentación, de protección, especialmente para nuestro querido disertante Álvaro Vélez, para que su verbo sea fluido, y todos nosotros también que seamos terreno fértil, dispuesto, disponible para recibir estas semillas, estas enseñanzas que puedan germinar en cada uno de nosotros, en nuestras emociones, que fortalezcan nuestra fe, sobre todo en estos momentos difíciles que estamos atravesando en todo el planeta. Así que salgamos todos de aquí, de esta reunión, fortalecidos y unidos como hermanos para seguir trabajando por un mundo mejor. Gracias y que así sea. Vamos entonces con la clase número 12, la mediunidad y la escala espírita. Adelante, Álvaro, la palabra es tuya. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por la oportunidad, gracias por la compañía de esta reunión virtual en donde unidos de mente y de corazón a través de estos medios electrónicos y virtuales que nos permiten encontrarnos en estos tiempos de distanciamiento físico para compartir esta enseñanza y continuar con el curso sobre la mediunidad desde el punto de vista teórico, tomando estas maravillosas enseñanzas que nos da la doctrina espírita, codificada por el maestro Allan Kardec, y enseñanzas de la extensa literatura mediúnica, psicografiada principalmente por el médium espírita brasileño Francisco Cândido Javier, Divaldo Pereira Franco, y otros autores que se han referido al tema de la mediunidad desde distintos enfoques, abarcando distintos aspectos, los múltiples aspectos que tiene la mediunidad como facultad psicobiofísica que permite al ser humano, a los llamados mediums, ser intermediarios entre la comunicación y los envíos desde el mundo espiritual hacia el mundo material, como enseñanzas, videncias, vibraciones, etcétera. Esta maravillosa facultad que está parcialmente desarrollada en nuestra humanidad y que poco a poco se irá generalizando como una facultad que irá evolucionando junto con el ser. E indudablemente hay que tener en cuenta la escala espírita señalada por Allan Kardec en el libro de los espíritus desde el ítem número 100 en adelante, donde nos muestra que todos los seres humanos que habitan en el mundo espiritual, los llamados espíritus desencarnados, indudablemente tienen distintos niveles evolutivos, niveles intelectivos, niveles morales, espirituales en general, y que de acuerdo al tipo de reunión que se está realizando en una institución espírita, se acercan los espíritus comunicantes y, como hemos referido en clases anteriores, hay un equipo espiritual que es el que coordina, organiza y protege cada una de las reuniones. A lo largo del tiempo, el movimiento espírita y los centros espíritas en el mundo han ido evolucionando, creándose una serie de reuniones especializadas. Ya no es la reunión mediúnica normal, completamente abierta, en donde pueden comunicarse espíritus de diversa condición, espíritus superiores, espíritus de mediana condición y espíritus de baja condición.
porque hay reuniones, como vimos, para principiantes, reuniones de desarrollo de la mediunidad, eh, reuniones de perfeccionamiento de esta facultad, reuniones específicas para espíritus sufrientes y necesitados, reuniones de desobsesión y otras variantes a las cuales nos hemos referido en clases anteriores. Y de acuerdo al tipo de reunión, se van a comunicar espíritus de diversos niveles. Por eso vamos a ir enlazando esta clasificación que hizo Allan Kardec, 10 clases de espíritus. Y recordemos que el maestro Kardec dijo que toda clasificación es relativa y que de acuerdo al criterio que se utilice para clasificar a los espíritus, si es por un criterio intelectivo, si es por un criterio moral, si es por la forma en que se comunican, se pueden establecer diversas escalas. Entonces encontramos pues que el ser humano es un ser evolutivo, tanto en el aspecto físico, la ley de evolución de las especies, desde formas anteriores por las cuales el principio espiritual ha pasado hasta constituirse en espíritu propiamente dicho ya en el nivel humano. Igualmente, la evolución es doble en el campo espiritual y en el campo biológico. Y los que conformamos la humanidad, por supuesto que nos encontramos en muy diversos niveles. Siendo este un planeta de expiación y de prueba, hay seres que todavía tienen en nuestro mundo impulsos y conductas, un primitivismo de carácter espiritual y de carácter moral, que se debe a su nivel evolutivo en ese momento. Hay una gran generalidad de espíritus de mediana condición en nuestro mundo y también hay espíritus de baja condición encarnados e igualmente desencarnados y se pueden comunicar. Veamos entonces que Kardec los clasifica a los desencarnados específicamente. Hay que tener en cuenta que esta clasificación es hecha en relación con su comunicabilidad y en relación con la forma en que ellos se manifiestan en las reuniones, lo que muestran, lo que transmiten, lo que sienten, ¿no? Entonces creó estos tres grandes órdenes. El primer orden son los llamados espíritus puros, que constituyen una primera y única clase de los espíritus puros. El segundo orden son los espíritus buenos, que como podemos ver allí, están los espíritus superiores, los espíritus sensatos o prudentes, los espíritus sabios, los espíritus benévolos. Y el tercer orden de los espíritus imperfectos, espíritus golpeadores y perturbadores, espíritus neutros, pseudo sabios. Indudablemente allí tenemos que la humanidad igualmente puede seguir este mismo orden, ¿no? Aproximado, los espíritus frívolos y ligeros y los más atrasados o inferiores, ¿no? La décima clase que son los llamados espíritus impuros. Bueno, entonces esta clasificación puede indicarnos que pueden estar encarnados en nuestro mundo, a excepción de los espíritus puros. En cuanto al tema de los espíritus puros, se sabe muy poco, a pesar de que hay una literatura en donde Kardec y los espíritus tratan de explicar lo que son los espíritus puros, los que han llegado al último grado de la evolución, que está fuera del alcance de nuestra comprensión y que también se nos dice que hay distintos grados de pureza. Los demás, los espíritus del segundo orden y tercer orden, sí pueden reencarnar en nuestro mundo. Veamos entonces lo siguiente. Los espíritus del primer orden, caracteres generales, influencia de la materia nula, es decir, ya esos seres tienen un grado de evolución tan elevado que la influencia de la materia en ellos es nula. Tienen superioridad intelectual y moral absoluta con respecto a los espíritus de los otros órdenes. Veamos un poco más. Primera y única clase, espíritus puros. Hay una descripción un poquito más clara para nosotros. Y dice que han recorrido todos los grados de la escala y se han despojado de todas las impurezas de la materia.
habiendo alcanzado la suma de perfección de que es susceptible la criatura, no han de sufrir pruebas ni expiaciones, y no estando obligados a la reencarnación en cuerpos perecederos, viven la vida eterna en el seno de Dios. Gozan de una dicha inalterable, porque no sienten las necesidades ni están expuestos a las vicisitudes de la vida material. Pero aquella dicha no consiste en la ociosidad monótona de una contemplación perpetua, ¿no? Como se pensaba desde el punto de vista de la religión. Entonces, son mensajeros y ministros de Dios, ¿no? Es continuación de la lámina anterior. Son mensajeros y ministros de Dios, cuyas órdenes acerca de la conservación de la armonía universal ejecutan, es decir, que son los que están más inmediatamente cercanos a Dios, a la divinidad, y reciben sus órdenes para el manejo, digamos, la conservación y la armonía de todo el universo. Eso nos puede dar una leve idea del grado de evolución de estos seres. Mandan a todos los espíritus que les son inferiores y les ayudan a perfeccionarse y les enseñan su misión, les señalan su misión. Para ellos es ocupación agradable la de asistir a los hombres en sus apuros y excitarlos al bien o a la expiación de las faltas que les alejan de la felicidad suprema. Se les designa a veces con los nombres de ángeles, arcángeles o serafines. Recordemos que la doctrina espírita llega a Europa desde 1857, en una época en donde impera, y hasta cierto punto todavía, la religión católica, la religión cristiana. Entonces vemos que el vocabulario de los espíritus y el de Kardec no se desprendió totalmente de los conceptos religiosos, porque hubiera sido un salto si se hubiera hecho como una doctrina muy abstracta, ¿no? Entonces hay un empalme de carácter conceptual y hasta psicológico, y que para poder representar a estos seres de gran evolución se apela a los conceptos que imperan en la humanidad, que son los conceptos de los ángeles, arcángeles y serafines u otros equivalentes en otras culturas, pero solo para indicar que no corresponden exactamente a la descripción que en la religión se hace de ángeles, arcángeles y serafines, sino una aproximación para que tengamos una idea. Entonces, después de ese primer orden de espíritus puros, llegamos a los espíritus del segundo orden. Espíritus del segundo orden son los espíritus buenos, no en caracteres generales. Esta es una generalidad. Predominio del espíritu sobre la materia y deseo de hacer el bien. Sus cualidades y poder para practicarlo están en proporción del grado a que han llegado, poseyendo unos la ciencia, otros la prudencia y otros la bondad, y reuniendo los más adelantados el saber y las cualidades morales. Veamos entonces. Indudablemente todo esto lo vamos a ir enlazando con las reuniones mediúnicas. No estando aún completamente desmaterializados, ¿por qué dice así? Porque solamente los espíritus puros en los distintos grados de pureza están completamente desmaterializados. Pero los del segundo orden, que son los espíritus buenos, no estando aún completamente desmaterializados, conservan más o menos, según su jerarquía, los vestigios de la existencia corporal, ora en la forma del lenguaje, ora en sus costumbres, en las que se llega a descubrir alguna de sus manías, y a no ser así, serían espíritus perfectos. O sea, sus hábitos, ¿no? Comprenden a Dios y el infinito, y gozan ya de la felicidad de los buenos. Son dichosos cuando hacen el bien e impiden el mal, y el amor que les une es para ellos el origen de una dicha inefable. Esa es como una generalidad de los espíritus buenos. Entonces, los de la segunda clase, espíritus superiores, como estamos viendo, hubiéramos querido presentar esta escala de abajo hacia arriba, pero en el libro aparecen en este orden, ¿no? Entonces, empecemos por los espíritus de la segunda clase, que son los espíritus superiores. Veamos así.
Vamos a apoyarnos en el texto para ser más precisos. Reúnen la ciencia, la prudencia y la bondad. Entonces ya esto nos está dando una idea del nivel de estos espíritus del segundo orden, espíritus superiores, porque reúnen la ciencia, el conocimiento, la sabiduría, ¿no? La prudencia y la bondad. Su lenguaje, que solo benevolencia respira, es constantemente digno, elevado y a menudo sublime. Aquí ya podemos ver que Kardec se está refiriendo al lenguaje de los espíritus superiores. Indica que ellos se comunican en las reuniones mediúnicas y su superioridad los hace más aptos que los otros para darnos las nociones más exactas de las cosas del mundo incorporal o el mundo espiritual, dentro de los límites de aquello que les es lícito saber al hombre. Se comunican voluntariamente, ahí está dicho claramente, con los que de buena fe buscan la verdad y cuya alma está bastante emancipada de los lazos terrestres para comprenderla. Es decir, que estos espíritus superiores no andarían comunicándose en una reunión desorganizada, fuera de un centro espírita, improvisada, espontánea, y en donde se practica el mediumismo. No hay esa mística, no hay esa ética que ya se enmarca dentro de las reuniones mediúnicas espíritas, ¿no? Entonces, ellos tienen que llegar a esas reuniones por afinidad, por sintonía, porque saben que a los que se van a dirigir allí van a comprender su lenguaje, ¿no? Entonces ellos llegan voluntariamente, ¿no? No a nadie los lleva, nadie los llama específicamente, ellos llegan, pero se separan de los que solo obran por curiosidad o a quienes la influencia de la materia distrae de la práctica del bien. Cuando por excepción encarnan en la tierra es para realizar una misión de progreso y nos ofrecen el tipo de perfección a la que puede aspirar la humanidad en este mundo. Entonces ellos excepcionalmente reencarnan en la tierra, pero son misioneros, ¿no? Ha habido muchos misioneros en la tierra. Han traído misiones de progreso y a la vez sirven de ejemplo de perfección a la que puede aspirar la humanidad en este mundo. Bien, ellos entonces se comunican con estas características. Los de la tercera clase son los espíritus sensatos o prudentes, porque este tema que, digamos, acá en el lenguaje normal, existe este tema de la sensatez y de la prudencia como una cualidad, pero de pronto no es tan valorada. Pero desde el punto de vista espiritual es una cualidad muy elevada, los espíritus que tienen sensatez y prudencia. Y dice allí que las más elevadas cualidades morales son su carácter distintivo, sin que sus conocimientos sean limitados, están dotados de aquella capacidad que proporciona un juicio recto de los hombres y de las cosas. Su propia superioridad, sensatez y prudencia les permite establecer un juicio recto sobre los hombres y sobre las circunstancias, los acontecimientos y las cosas. E indudablemente pueden acercarse y pueden comunicarse en una reunión mediúnica. Dadas las condiciones, el tipo de reunión, la calidad de los medios, porque todo esto tiene que ir, digamos, acompasado con una calidad mediúnica en donde el alma del medium ofrece ese puente, esa sintonía, esa afinidad para permitir que estos espíritus de la tercera clase pudieran comunicarse. Entonces, la cuarta clase son los espíritus sabios. Recordemos que estamos todavía dentro del segundo orden, que son los espíritus en general, espíritus buenos. Muchos sabios han pasado por la tierra, algunos de un orden moral elevado y otros no tan evolucionados. Veamos entonces qué dice sobre los espíritus sabios. Lo que principalmente los distingue es la extensión de sus conocimientos. Se ocupan menos de las cuestiones morales que de las científicas, es decir, su tendencia, su preferencia, su especialidad es la ciencia, ¿no? La sabiduría, el conocimiento.
sin ser seres propiamente malos o inferiores. ¿Por qué? Porque en la tierra, en la humanidad y en el mundo espiritual hay personas que saben mucho, pero sus condiciones morales están en un estado de atraso o de rezago, ¿no? O de mediano grado de evolución, para las cuales tienen más aptitud para las cosas científicas, pero solo consideran la ciencia utilitariamente y no obedecen al hacerlo a ninguna de las pasiones propias de los espíritus imperfectos. Es decir, que pueden haber espíritus imperfectos que tienen mucho conocimiento, que estudiaron mucho porque reencarnaron muchas veces, porque recorrieron distintas doctrinas y en distintas disciplinas científicas, pero no se han moralizado lo suficiente. Entonces, esto distingue que estos espíritus sabios de la cuarta clase sean superiores igualmente, pero su preferencia es hacia la ciencia y a la intelectualidad. Bien, entonces sigue un otro orden clasificado por Kardec, que son los que se destacan por la moralidad y por la bondad. Ahí lo dice, su cualidad dominante es la bondad. Se complacen en prestar servicios a los hombres y protegerlos, o sea, guías y protectores, ¿no? Pero su saber es limitado, pues han progresado más moral que intelectualmente. Es decir, que, como se dice en las dos alas del espíritu, la moral y la sabiduría. Y estas dos alas, durante mucho tiempo en los espíritus imperfectos o de mediana condición, estas dos alas van, digamos, desequilibradas, y que en nuestro mundo el desarrollo intelectivo está, se puede decir casi que hipertrofiado, ¿no? Y el desarrollo moral está rezagado. Entonces, estamos viendo que en esta clasificación hay espíritus buenos que se identifican y se tienen su tendencia al campo intelectivo y otros al campo de la moralidad, ¿no? Pero su saber es limitado, pues han progresado más moral que intelectualmente. Bueno, cuando estos seres se comunican, incluso hay que decir que los anteriores, los espíritus superiores, que ya lo dijimos, los espíritus sensatos y prudentes, los espíritus sabios y los espíritus benévolos, participaron activamente en la codificación espírita kardeciana, recibidos y codificados por el maestro Allan Kardec, en donde nosotros, a medida que vamos leyendo esos libros, vamos encontrando que hay espíritus muy sabios y otros que son muy benévolos, van mostrando una cierta tendencia, pero ellos fueron los encargados, los espíritus del segundo orden, de dictar la doctrina espírita. Seguimos con los espíritus del tercer orden, que son los espíritus imperfectos, como podemos ver allí, ¿no? ¿Qué dice allí? Caracteres generales, los espíritus imperfectos. Predominio de la materia sobre el espíritu. No, aquí podemos ver una especie de generalidad de nuestra humanidad. Propensión al mal, ignorancia, orgullo, egoísmo y todas las pasiones de que de ellos se derivan, ¿no? Tienen la intuición de Dios, pero no lo comprenden. Todos no son esencialmente malos, y en algunos abunda más la ligereza, la inconsecuencia y la malicia que la verdadera perversidad. Claro, porque es que dentro de este tercer orden de espíritu imperfecto igualmente hay unos grados de mayor imperfección o de menor imperfección. Entonces, unos no hacen ni bien ni mal, ¿no? Por ejemplo, espíritus neutros, pero por lo mismo que no practican el bien, demuestran su inferioridad. Otros, por el contrario, se complacen en el mal y están satisfechos cuando hayan ocasión de hacerlo, de hacer el mal, ya sea encarnados o desencarnados. Pueden reunir la inteligencia a la perversidad y a la malicia, pero cualquiera que sea su desarrollo intelectivo, sus ideas poco elevadas y sus sentimientos son más o menos abyectos. Sus conocimientos sobre las cosas del mundo espiritista son limitados,
y lo poco que de ellas saben lo confunden con las ideas y preocupaciones de la vida corporal, no pudiendo darnos sobre el particular más que nociones falsas e incompletas. Pero el observador atento encuentra con frecuencia en sus comunicaciones, aunque imperfectas, confirmadas las grandes verdades que nos enseñan los espíritus superiores. ¿Qué quiere decir esto? Estos seres se comunican indudablemente, abundan en las comunicaciones, ante todo en las reuniones de desobsesión y las reuniones para espíritus necesitados, ¿no? Y dan nociones falsas o incompletas de las realidades espirituales. Pero encontramos que Kardec también recibió y está colocado en los libros de la codificación, ante todo en el cielo y el infierno, mensajes de espíritus de este nivel, porque ellos allí dan como un ejemplo y narran sus sufrimientos, sus angustias, sus agonías, sus odios, sus estados negativos, que corroboran la enseñanza que los otros espíritus superiores han dado en los otros libros. Esos son los espíritus imperfectos en sentido general, ¿no? Veamos entonces las clasificaciones. Sexta clase: espíritus golpeadores y perturbadores. Allí lo dice claramente, golpeadores y perturbadores. Allí hay dos láminas representativas. El de la izquierda es una representación gráfica de un espíritu obsesor, ¿no? Que está perturbando a una persona que está durmiendo y que hace presencia en su alcoba y espera que la persona salga en proyección extracorpórea o desdoblamiento para seguir ejerciendo sobre ella un dominio. En cierta forma son espíritus perturbadores. Y la otra lámina representa el episodio de las hermanas Fox en Hyattsville hacia 1848, cuando, habiéndose mudado a esta casa de madera, en la primera noche empezaron a sentirse ruidos y golpes en el piso, en las paredes y en el techo. Son espíritus que tienen la capacidad de producir ruido, producir golpes, perturbaciones, etcétera. Muy diversa, ¿no? Veamos entonces un poco de estos seres. Dice así: propiamente hablando, no forman una clase distinta si se toman en consideración sus cualidades personales y pueden pertenecer a todas las clases del tercer orden. Es decir, que esta sexta clase de espíritus golpeadores y perturbadores pueden pertenecer a cualquiera de las otras clases de los espíritus imperfectos o inferiores, ¿no? Pueden pertenecer a cualquiera de estas clases del tercer orden. A menudo anuncian su presencia por efectos sensibles y físicos, como golpes, movimientos y desarreglo anormal de los cuerpos sólidos, agitación del aire. Parece que están más apegados a la materia que los otros y que son los principales agentes de las vicisitudes de los elementos del globo, o sea, de las vicisitudes de los elementos del mundo, del planeta. Ya obren en el aire, en el agua, en el fuego, ya en los cuerpos duros o ya en las entrañas de la tierra. Esta última frase no ha tenido el suficiente esclarecimiento dentro de la doctrina espírita, porque las distintas obras no profundizan cómo este tipo de espíritus pueden actuar sobre el aire, sobre el agua, sobre el fuego, sobre los cuerpos duros y en las entrañas de la tierra, porque deben tener unas características tales como una densidad periespiritual que les permite actuar sobre estos elementos para producir unos determinados fenómenos, pero no hay mayor esclarecimiento al respecto. Cuando estos fenómenos tienen un carácter intencional e inteligente, se conoce que no son debidos a una causa fortuita y física. Todos los espíritus pueden producirlos, ¿no? Todos los espíritus podrían, por ejemplo, movilizar una masa de aire para producir una brisa o etcétera, ¿no? Pero los elevados los confían por punto general a los espíritus subalternos, más aptos para las cosas materiales
que para las inteligentes. Y cuando los primeros creen oportunas las manifestaciones de este género, se sirven de los segundos como auxiliares. Es decir, que los espíritus superiores, al tener una mayor sutileza periespiritual, una mayor sutileza en sus energías, no lograrían movilizar elementos de la naturaleza. Entonces, a veces, con fines elevados, se pueden valer de este tipo de espíritus que tienen una mayor densidad periespiritual para producir ruido, golpe, movilización de una masa de aire o de agua o algún otro fenómeno dentro de la misma naturaleza. Bien, seguimos adelante. Esa es la sexta clase. Séptima clase son los espíritus neutros. Y como su nombre lo indica, no son ni bastante buenos para practicar el bien ni bastante malos para hacer el mal. Se inclinan igualmente al uno y al otro y no se sobreponen a la condición vulgar de la humanidad, ni moral ni intelectualmente. Es decir, que su mismo nombre lo indica, están en un estado de neutralidad, que no son ni lo suficiente buenos para practicar el bien, es decir, pueden tener algunas cualidades, algunos conocimientos, ni bastante malos para hacer el mal. Y se inclinan hacia el bien o hacia el mal, son fácilmente sugestionables y son llevados por las circunstancias, ¿no? Incluso son víctimas de otros espíritus obsesores que los manejan en el mundo espiritual. Y como dice allí, no se sobreponen a la condición vulgar de la mayoría de la humanidad, ¿no? Ni moral ni intelectualmente. Tienen apego a las cosas del mundo, cuyas alegrías groseras echan de menos. Esa es la característica de los espíritus neutros. Bueno, indudablemente se pueden comunicar en las reuniones mediúnicas. Sus mensajes y sus enseñanzas van a estar, y más que enseñanzas, mensajes y comunicaciones van a estar acordes con su estado de neutralidad, como se describe en esta página. Octava clase, seguimos, digamos que descendiendo en la escala, que son los espíritus pseudo sabios o de falsa instrucción. Tienen conocimientos vastos, bastante vastos, pero creen saber más de lo que realmente saben. Entonces veamos, habiendo progresado algo en diversos sentidos, su lenguaje tiene un cierto carácter grave que puede engañar acerca de su capacidad y ciencia. Entonces, estos son la clase de espíritus que tienden a producir ese grado de la obsesión denominado mistificación. ¿Por qué? Porque como tienen muchos conocimientos, incluso a veces han tenido conocimientos de esoterismo, de doctrinas espiritualistas, etcétera, tienen un lenguaje un poco serio, un poco grave, ¿no? Como decía Kardec, carácter grave. Y pueden deslumbrar, ¿no? Porque utilizan un lenguaje científico o técnico o de un conocimiento filosófico, ¿no? Pero no pasa de ser con frecuencia reflejo de las preocupaciones y de las ideas sistemáticas de la vida terrestre, una mezcla de verdades y errores absurdos, a cuyo través se descubre la presunción, el orgullo, los celos y la terquedad de que no han podido emanciparse. Este tipo de espíritus, digamos que puede infiltrarse si no hay mucho cuidado en los centros espíritas o infiltrarse en las reuniones mediúnicas o pueden infiltrarse en la mente y en la creencia de un medium que viva y que ejerza su mediunidad aisladamente, porque estos seres los deslumbran, se utilizan de nombres famosos y la persona tiende a creer que son un determinado guía, un determinado misionero, un santo o un personaje destacado. Y poco a poco van dictando
a través de esa mediunidad descuidada y aislada, doctrinas y creencias absurdas. Y la persona se vuelve entonces defensora de esos dictados, indicando que la persona está bajo una influencia y una mistificación. Entonces, por eso se insiste en que los directores de reuniones mediúnicas y los dialogadores o los adoctrinadores o esclarecedores que van a dialogar con los espíritus necesitados tienen que tener hasta una cierta psicología para saber descubrir a estas entidades que pretenden engañar y a veces logran engañar a determinadas personas o grupos. Bien, estos son la octava clase. Bueno, la novena clase, espíritus frívolos o ligeros. Generalmente son espíritus perturbadores también, golpeadores, y pueden ser también espíritus, los llamados espíritus burlones. Aunque dentro de la doctrina espírita, pues este término no es muy acostumbrado, pero en la creencia popular se habla mucho de los espíritus burlones. Veamos entonces. Son ignorantes, malignos, inconsecuentes y burlones, y en todos se someten, se entrometen y responden a todos sin cuidarse de la verdad. Se complacen en ocasionar pequeños pesares y alegrías, y en chismear, en inducir maliciosamente en error por medio de engaños y en hacer travesurillas. Entonces, los anteriores son de falsa instrucción, son pseudosabios, pero estos son más ligeros, ¿no? A esta clase pertenecen los espíritus llamados vulgarmente en la antigüedad, ¿no? Hay que hacer hincapié en esto, en los llamados duendes, trasgos, gnomos, diablillos, todos los cuales dependen de los espíritus superiores que frecuentemente los ocupan como nosotros a nuestros criados. Ante todo cuando los espíritus quieren llamar la atención sobre algo, igualmente pueden acudir a los espíritus golpeadores, que por su densidad, como dijimos, pueden movilizar objetos, producir ruidos y todos estos fenómenos de carácter físico. Fíjense que cuando se hace la narración del caso de las hermanas Fox en Hyderville, 1848, fue un llamado de atención que esta fenomenología ruidosa y perturbadora en su momento despertó la curiosidad de los periodistas, de los investigadores, y de allí nació un importante movimiento, que era más que todo de mediumismo, el movimiento, el espiritualismo moderno, que fue propagándose por Norteamérica, llegó a Europa, y posteriormente esto llamó la atención de Hipólito León de Nizar Rivel, que después se llamaría Allan Kardec, para la codificación de la doctrina espírita. Entonces, estos ruidos, esos pequeños pesares y, y travesurillas que producían aquellos seres, sirvieron pues para llamar la atención, y en su debido momento fueron utilizados por los espíritus superiores que estaban detrás de este fenómeno, que deseaban llamar la atención del ser humano para que después viniera a través de la mediunidad la doctrina espírita y todas estas nociones que ya hoy conocemos, ¿no? Aquí dice, en las comunicaciones con los hombres, su lenguaje es a veces ingenioso y chistoso, pero casi siempre superficial, y aprovechan las extravagancias y las ridiculeces que exponen en frases mordaces y satíricas. Cuando usurpan algún nombre, lo hacen más por malicia que por su perversidad. Es decir, que tanto los anteriores como estos pueden usurpar nombres famosos para engañar, mistificar y, digamos, desviar la marcha de un medium o de un grupo mediúnico. Novena clase. Y la décima clase son los llamados espíritus impuros, que están bastante mencionados en los episodios
en los episodios con el Maestro Jesús, ¿no? Vemos entonces los llamados espíritus impuros, que como podemos entender ya se trata de los espíritus más atrasados de toda esta escala, ¿no? Son propensos al mal y lo hacen objeto de sus maquinaciones. Como espíritus dan consejos pérfidos, es decir, se pueden comunicar. Promueven la discordia y la desconfianza, y para engañar mejor, toman las apariencias, toman todas las apariencias de bondad o de sabiduría, ¿no? Entonces, hay que poner mucha atención de que estos son los espíritus que promueven la discordia, a veces dentro del propio movimiento espírita, o en las reuniones o en las instituciones. Por eso hay que estar vigilantes y cuidadosos sobre nuestros impulsos, nuestras acciones, nuestro vocabulario, etcétera, porque pueden infiltrarse cuando abrimos la puerta por nuestras propias imperfecciones, ¿no? Y toman todas las apariencias, se apoderan de los caracteres bastante débiles para seguir sus excitaciones a fin de arrastrarles a su perdición, y están satisfechos cuando consiguen retardar su progreso haciéndoles sucumbir en las pruebas que sufren. Y una última característica: en las manifestaciones se les conoce por su lenguaje, pues la trivialidad y la bajeza de las expresiones, así en los espíritus como en los hombres, es siempre indicio de inferioridad moral, sino intelectual. Sus comunicaciones descubren la bajeza de sus inclinaciones, y si intentan desorientar hablando sensatamente, no pueden sostener el ardid por mucho tiempo, y concluyen por poner en claro su origen, ¿no? Estos son los espíritus del último nivel, y que, como vemos allí, pueden estar encarnados también, mostrando esas características que muestran muchos seres en nuestro planeta en la actualidad, en estos momentos de crisis, de transición, de conflictos políticos, sociales, morales, espirituales. Están indicando que muchos de estos seres de estos niveles inferiores están manifestándose y están encarnados. ¿Por qué? Porque tienen una última oportunidad antes de que el planeta siga avanzando en su estado de transición, poco a poco evolucionando hacia un mundo de regeneración. Entonces, todos estos espíritus, a excepción de los espíritus puros, pueden reencarnar, pero como pudimos ver, reencarnan con distintas finalidades y propósitos. Entonces concluimos la clase de hoy y abrimos el diálogo. Bueno, ya saben, pueden preguntar a Álvaro sobre este tema de la escala espírita y la mediunidad. Permíteme, buenas noches, me permite, Abel, una pregunta. Sí, adelante. Ojalá del tema. Sí, ¿me escucha, Abel? Sí, adelante, adelante, Mabel. Bueno, la pregunta mía es, ya vi la conferencia, me gustó, entonces me llama la atención. Yo quiero preguntarle al señor Álvaro si él ha tenido la experiencia de ver uno de estos espíritus. La experiencia de verlos. Sí. Bueno, yo personalmente no soy medium, ¿no? No tengo el facultad de la evidencia. Yo dirijo reuniones mediúnicas, ¿no? Entonces, pero nunca los ha visto. Personalmente no, porque no soy medium, solamente los medios videntes pueden verlo. Pero en las numerosas reuniones mediúnicas que he dirigido, yo estoy muy familiarizado con las descripciones que hacen los medium videntes, que hacen parte del grupo mediúnico a través de todos estos años de militancia espírita, de muchas reuniones mediúnicas, no solamente en la Sociedad Espírita de Cartagena, sino en muchas otras instituciones. He visto las distintas descripciones que hacen los medium videntes que están presentes. Y repito, al no ser medium vidente, nunca los he visto, salvo en estados de proyección extracorpórea
o de desdoblamiento, en donde sí los he visto directamente en estados de desdoblamiento. Pero estando como director de reuniones, no. Igualmente, hemos escuchado todos los que estamos aquí en los distintos grupos espíritas aquí representados, las personas que en estado de obsesión y de perturbación llegan a nuestras instituciones, los escuchamos en el diálogo y ellos describen los distintos espíritus. Si son obsesores, indudablemente los ven como seres oscuros, con aspecto amenazante, con aspecto desagradable, o eventualmente pueden ver espíritus de un nivel un poco más elevado, ¿no? Y los medium videntes en las reuniones mediúnicas eventualmente pueden ver espíritus de mucha elevación que los ven muy iluminados y su capacidad de percepción va a ser variada de acuerdo a la entidad que se está manifestando o de acuerdo al nivel de percepción de cada medio. Entonces, Álvaro, yo tengo una pregunta, si en los centros espíritas hay protección, ¿cierto? Porque de eso tenemos seguridad que hay protección espiritual. ¿Por qué esos espíritus protectores permiten que se den estas comunicaciones de los espíritus pseudosabios? O sea, ¿cuál es la finalidad de este tipo de comunicaciones dentro de un centro espírita? bueno, ahí hay dos finalidades principales. Primero, de brindarle a ese espíritu pseudo sabio o de falsa instrucción la oportunidad de que en contacto con el grupo mediúnico, en contacto con las vibraciones positivas, él se coloque en una condición de receptividad al esclarecimiento y al adoctrinamiento que el director de reuniones le va a dar. Es decir, todos sabemos que al crearse un buen ambiente en un grupo mediúnico bien estructurado, ese ambiente de vibraciones positivas va a facilitar que los espíritus atrasados o necesitados, entre estos que mencionas, estén más susceptibles a recibir la influencia benéfica de esas vibraciones, más receptivos a los esclarecimientos, siempre y cuando el director tenga la suficiente habilidad para descubrirlos, ¿no? Porque un director de sesiones eventualmente puede ser incluso engañado por ellos, ¿no? Entonces son traídos para ser adoctrinados, para ser esclarecidos, y a veces también lo permite el mundo espiritual como una lección y como un aprendizaje para ese grupo de que tarde o temprano se van a dar cuenta que estuvieron bajo un engaño ante un falso profeta, ¿no? Un falso misionero, etcétera. Tuvimos una experiencia al respecto en donde un espíritu de este nivel se acercó a un grupo mediúnico hace varios años en nuestra institución y el medium vidente decía que estaba viendo un espíritu de luz, pero a través de otro medium presente le dice al oído al director espíritu de falsa instrucción. Entonces hubo una ayuda a través de otro medio en donde nos prevenía de que el espíritu que se estaba mostrando con luz era un espíritu de falsa instrucción. Entonces nos preguntábamos, ¿pero cómo puede tener luz? Entonces, a través del segundo medio, se nos dijo, observen su luminosidad con atención. Invitaron a los medios videntes a que observaran con atención la luminosidad. Y a los pocos instantes, los videntes empezaron a observar que la luminosidad de ese espíritu empezó a vibrar, a oscilar, y se tornaba claro y oscuro. Entonces ya eso indicaba que era un espíritu que estaba fingiendo una apariencia que realmente no tenía. Y se fue transformando en sus distintas apariencias, pasó por distintos aspectos, algo que ya da una sospecha de que es un espíritu que sabe manipular su apariencia, ¿no? Manipulan a través del pensamiento su apariencia y al medio vidente incauto incluso lo pueden engañar porque pueden incluso asumir la apariencia de un guía, de un misionero, de un santo o de un personaje, ¿no?
Entonces, con la ayuda del otro medium, fuimos cayendo en cuenta de que nos querían hacer era un entrenamiento. Entonces se veía el oscilar de su brillo y finalmente quedó opaco, quedó oscuro, ¿no? Y se cambió el aspecto de un anciano y después se transformó en un hombre de otra apariencia, con otro vestido, y después se mostró como una mujer, etcétera. Ya indicaba pues que era un espíritu farsante, que tenía un cierto conocimiento de cómo manejar su apariencia. Por lo tanto, sirvió de lección primero para que el medio invidente ponga mucha atención cuando diga que aquí estoy viendo a un personaje que tiene mucha luz. Debe sostener esa apariencia y debe sostener esa luminosidad y otras características. Pero si hay oscilaciones, hay vaguedad, entonces hay que pensar que puede ser un espíritu de falsa instrucción. Entonces, por un lado es para ayudarlos y por otro lado es para entrenarnos e indicarnos que podemos ser engañados y que hay que reforzar los cuidados. Bueno, dice una pregunta escrita acá. ¿Cómo identificar un falso medium o un falso espíritu guía? En un centro espírita dice que quien da la instrucción es un discípulo de Jesús, y aunque los mensajes son muy sabios, y me parece tan increíble que un discípulo venga a dar instrucciones a este mundo tan denso y que el trance dura horas. Bueno, ya eso último que has dicho ya es un indicio de que no es un buen espíritu, porque el trance mediúnico, como dijimos, de un espíritu elevado, fíjense que el espíritu veneranda en la colonia Nuestro Hogar dicta conferencias de 15 minutos y acá queremos dictar conferencias de 1 hora y cuando nos limitan a 1 hora queremos más, etc. Entonces, los trances, las comunicaciones de un espíritu elevado en una reunión mediúnica no debe pasar más de 5 minutos, máximo 10 minutos. Puede ser un poquito más larga si es una psicografía extensa, ¿no? Entonces, cuando ya un espíritu empieza a decir que yo soy discípulo de Cristo, yo soy discípulo de Sócrates y de Platón, empieza a él mismo a autodarse un crédito, ya ese es un indicio. Otro indicio es que hay que analizar muy bien el lenguaje, porque tarde o temprano estos espíritus traicionan su lenguaje, porque no pueden sostener durante mucho tiempo un lenguaje elevado. Hay que analizar el fondo de lo que dicen, porque empiezan a contradecir cosas que ya sabemos de la doctrina espírita, ¿no? Cuando empiezan a contradecir el sentido común, cuando empiezan a contradecir lo que indica la ciencia actual, cuando empiezan a contradecir lo que está en la codificación y los principios morales, ya es elemento de sospecha. Y es un elemento que puede darnos un indicio de cómo identificar si es un espíritu de falsa instrucción, ¿no? Por ejemplo, si llega un espíritu a decir, ya este planeta es un mundo de regeneración, es un mundo de luz, esta humanidad ya dio el salto a la 4ª densidad, a la 5ª densidad, ya ustedes son espíritus superiores. Otros que dicen, tú eres Dios, tú eres el universo está en ti, todos somos uno, una serie de teorías extrañas que circulan por allí, indican que proceden de espíritus de baja condición que muy astutamente se infiltran. Entonces hay que analizar las circunstancias, el lenguaje, lo que dicen y esto de estarse dando nombres, ¿no? Porque fíjense que cuando Emmanuel y Juana de Ángeles empezaron a manifestarse, tanto el chico Javier y después a Divaldo, no se identificaron como yo soy Emmanuel, yo soy Juana de Ángeles, sino un espíritu amigo. Y cuando los espíritus superiores empezaron a dictar la doctrina, Allan Kardec, se identificaron como un espíritu amigo o la verdad, etc. No llegaron diciendo yo soy San Francisco de Asís, yo soy San Nicolás y San Vicente de Paúl y yo soy Sócrates, soy Platón. Eso se fue descubriendo en el camino. Entonces, la falta de presunción desenmascara a estos falsos profetas, ¿no? Bueno, dice otra pregunta escrita acá. ¿Podría explicar el concepto de evidencia por desdoblamiento? ¿Cómo es?
Bueno, el desdoblamiento es una facultad anímica. Nosotros al dormir todas las noches practicamos el desdoblamiento natural sin que tengamos dominio de esa capacidad, ¿no? Cuando dormimos profundamente, nuestra alma sale y se traslada al mundo espiritual contiguo, ¿no? Entonces, estando desdoblados, estando fuera del cuerpo, el espíritu recobra parcialmente ciertas capacidades y allí podemos ver a los otros espíritus. Esa sería la evidencia a través del desdoblamiento. O sea, Bueno, podemos estar afuera y ver espíritus. Y aunque después volvemos al cuerpo y no recordamos, a veces sí recordamos. Eso es. bien. El ex-Ney, que pide la palabra, el ex-Ney. Hola, feliz y bendecida noche para todos. Voy a ver si puedo ser un poco clara con la consulta que voy a hacer. Bueno, yo tengo la inquietud. Sabemos que está todo el acondicionamiento cuando están en sala, en el caso de una persona que estén atendiendo para ayudarla de pronto con ese espíritu obsesor. Es probable que la persona cuando esté en sala, obviamente tienen sus ojos cerrados, está totalmente acondicionada, pueda ver toda la actividad que el grupo mediúnico está realizando. Sí, puede verla porque hemos tenido esa experiencia de una persona en donde incluso se le está haciendo un tratamiento físico espiritual, o cuando antiguamente hacíamos la desobsesión y que a veces la persona que ya era espírita y podía invitársele a que se quedara en la reunión porque hacía parte de la institución. Entonces, si la persona tiene evidencia, puede ver lo que está sucediendo, pero es una anomalía, porque la persona está allí como paciente, no está como trabajador, no está como vidente. Y por cierto que hay que tener cierta precaución con lo que describa, porque puede ser producto también de una influencia perturbadora. Entonces, con el tiempo fuimos comprendiendo que las personas que tienen obsesión no deben entrar a las reuniones mediúnicas, y mucho menos si tienen una sensibilidad, porque ellos deben ser atendidos en una sala aparte, en donde se les hace un esclarecimiento y una fluidoterapia, unos pases. Entonces, no es correcto que el obsesado entre a las reuniones de desobsesión, porque se produce allí, digamos que una incongruencia, y si se les permite que describan lo que están viendo, lo que está pasando, entonces esa evidencia también puede ser producto de la misma influencia. Entonces, a los que tienen obsesión se les esclarece y se les da pases, tratamientos desobsesivos aparte, mientras el grupo mediúnico está en otra sala o en otro día recibiendo a los obsesores correspondientes. Dice, ¿puedo desarrollar el don de la mediunidad? Se puede desarrollar primero si la persona lo trae, ¿no? Como un fondo mediúnico, una sensibilidad mediúnica apta para ser desarrollada. Pero tiene que hacer todo el recorrido que hemos dicho en las clases anteriores. Tiene que vincularse a un centro espírita, hacerse socio o miembro de esa institución, conocer los reglamentos, estatutos, iniciar el ciclo de conocimiento, de estudio para introducción a la doctrina espírita, para principiantes, ir pasando por los distintos cursos, se va haciendo conocer de la directiva. Digamos que la persona después va a ir evolucionando hacia cursos de profundización doctrinaria, después de cursos de trabajadores, y si tiene mediunidad, entonces empieza por los primeros grados de estudio de la mediunidad. Entonces, solamente con el transcurso de los años, hemos calculado entre 5 y 6 años, la persona podrá ingresar a un grupo mediúnico para empezar el inicio de desarrollo mediúnico para principiantes. Es decir, que dentro del movimiento espírita organizado hay todo un recorrido de formación previa. ¿Hay tiempo para otra pregunta, Álvaro? Alguien más tenía ahí la mano levantada. Una más. Bueno, no sé, José Maldonado, no sé si
abrió el micrófono, no sé si iba a preguntar algo. Sí, muchas gracias. Yo quisiera saber una pregunta con los espíritus del segundo orden, los espíritus de ciencia, que trabajan más la ciencia que la moral. Ellos, al reencarnar, podrían utilizar su ciencia como para poder hacer cosas en contra de la humanidad, o tienen esa también, por ser superiores, también tienen esa moral que les dice que no. Gracias. Efectivamente, estos espíritus que hemos descrito aquí como espíritus sabios, ¿no? Voy a ubicarlos aquí. Los espíritus sabios son los de la cuarta clase y ellos están enmarcados dentro del grupo de espíritus del segundo orden, que son los espíritus buenos. Es decir, que ya ellos, además de la sabiduría, tienen unas ciertas condiciones morales, tienen una adquisición y reencarnan para impulsar la ciencia. Pero como imperfectos al fin y al cabo, no están totalmente exentos de que de pronto puedan inclinarse por un camino desviado, porque como dice la propia doctrina espírita, si un espíritu bueno o de cierta elevación no se mantiene firme en el camino del bien, puede ser envuelto por influencias y por apegos propios del mundo material, ¿no? Entonces, fíjense ese programa del lado oscuro de la ciencia, en donde se ha descrito en la televisión como muchos hombres que son tomados como sabios, en algunos momentos tuvieron sus fallas morales, tuvieron sus desviaciones, sus celos, sus rivalidades, y algunos cogieron el mal camino. Es decir, que no están totalmente exentos de utilizar la ciencia en un sentido opuesto, ¿no? O negativo. Pero normalmente los espíritus de esta categoría son espíritus que ya tienen una formación moral que, que garantiza de que lo más seguro es que no cojan un mal camino. Y asimismo, de otras categorías pueden haber espíritus sabios o espíritus que tienen conocimiento, pero que no pertenecen a esta categoría, pero les falta la estructuración moral. Entonces la respuesta es que sí, si no se mantienen firmes en el camino del bien, pueden mal emplear la ciencia. Álvaro, ¿se acabó el tiempo o hay oportunidad para otra pregunta? La otra para Loreli, que levantó la mano. Buenas noches. Yo quería preguntar, bueno, desde pequeña como que he tenido como sensibilidad, pero no estaba segura, ¿verdad?, de poseer mediunidad. Y la cuestión es que ya grande, después de murió mi abuelo, yo logré sentirlo y hasta recibí mensajes, pero de él porque él quería comunicarse de alguna manera, me imagino, y será que yo estaba sensible y pude. Al final el mensaje era porque era un fin, ¿verdad? Que creo que era un mensaje para la familia. Y yo no quería, o sea, nunca he querido porque tenía miedo, porque yo conocía a una medium a la cual sufrió mucho. Entonces yo decía, no, yo no quisiera tener esa habilidad porque imaginarse, saber cuándo va a morir un hijo o algo, un familiar. Y pues las veces que estuve como sensible fue lo que pasó. Hace poco desencarnó mi hija y lo pude sentir, entonces siento como que, ay, no sé, no me... En primer lugar, aquí no hay un lugar como para prepararse para ser un medio, pues no hay como escuela de medios en otros lados. Y el miedo que tengo, ¿verdad? De como de anticiparme, a saber las cosas antes que otras personas. El miedo más grande que tuve se me cumplió, creo, que fue la desencarnación de mi hija y la de un tío muy querido. No sé si me explico. Sí, bueno, podemos, al respecto de lo que ha manifestado, este caso abunda mucho de personas que desde pequeñas o desde niños o niñas o adolescentes manifiestan tener facultades mediúnicas, percepciones, premoniciones, captaciones que después se cumplen, pero no encuentran en su ciudad o en su país un centro espírita al cual vincularse y en donde puedan desarrollar
la mediunidad adecuadamente, como sería lo deseable, ¿no? Sería lo ideal poderse vincular. O que en el momento, por lo de la pandemia, muchos centros espíritas siguen cerrados, pero tarde o temprano abrirán sus puertas. Entonces, si no están dadas las condiciones que nos enseña la propia doctrina espírita, la persona tiene que abstenerse de la práctica mediúnica y del afán de desarrollar la mediunidad. Pero la persona tiene que mantenerse en un campo de protección y de buenas vibraciones, generando en su ambiente hogareño, en su lugar de vivienda, las mejores vibraciones posibles, ¿no? Es donde la persona tiene que elevar su nivel vibratorio. Si tiene una sensibilidad y no estar, digamos, expuesto a una influencia negativa, o si la persona no quiere desarrollar la mediunidad porque no hay condiciones o no se encuentra bien, entonces la persona puede trabajar en los demás campos de la vida: el servicio al prójimo, la práctica del bien, los buenos pensamientos, las acciones nobles, el estudio de sí mismo, la transformación moral, porque aunque estemos limitados por esta pandemia, nosotros estamos en un hogar o si estamos solos, hay que seguir con el progreso personal. Hay que aprovechar todos estos tiempos y estas circunstancias para uno seguir trabajando su evolución espiritual personal, mejorando el pensamiento, el vocabulario, los sentimientos, superando los malos hábitos, generando buenos hábitos y, si es posible, haciendo todo el bien que esté a su alcance a través del servicio al prójimo, o por lo menos el cumplimiento de los deberes personales, de los deberes afectivos y de los deberes familiares y laborales. Entonces, hay otros campos en donde la persona puede trabajar. El mundo espiritual comprende esto, aunque se haya hecho una programación. El primero que comprende esta situación es el espíritu guía, el protector de la persona, los protectores. Y ellos conocen perfectamente lo que la persona está pasando y no va a haber ningún juzgamiento porque la persona en el momento no desarrolla mediunidad, porque ellos saben que tarde o temprano, si no es en esta reencarnación, en la otra, se darán las circunstancias para que esta facultad florezca. Entonces, por lo menos trabajemos el campo íntimo y el campo familiar y social. Bueno, bien, Álvaro, entonces dejamos la última pregunta que estaba aquí para la próxima semana. Entonces, pueden hacer la oración. mencióname la pregunta para tenerla allí. ¿Hay diferencia entre evidencia y medium? ¿Entre qué? Videncia y medium. Hay Oh, diferencia entre evidencia y medium. bueno, ya lo habíamos dicho en otra, pero la responderemos en la siguiente clase. Listo. Bueno, concluimos con la oración.